Hoy, el día de hoy, tenemos una súper sorpresa. La verdad es que tenemos un invitado especial, que es, bueno, dos invitados especiales. La verdad es que nosotros amamos mucho desde el principio de que arrancamos con Full Life, el pastor Esteban y Pato, que por favor pasen un momentico al frente. Han sido dos personas que nos han apoyado a nosotros de manera incondicional. Siempre han estado ahí para apoyarnos. Yo los presento porque muchos de ustedes que ya los conocen, pero otros que no los conocen también. El pastor Esteban es el presidente de Bíblica para Latinoamérica y también es un pastor que desde el principio nos ha estado apoyando a nosotros. Hizo parte de mi ordenación como pastor, hizo parte de todo lo que ha ocurrido acá en Full Life. Mejor dicho, yo estoy invitando a alguien que es de la casa, porque el pastor Esteban y su hermosísima esposa Pato son de la casa. Y en el día de hoy el pastor Esteban nos va a estar trayendo la palabra. Gracias. Voy a cablearme. Ahí está. Gracias, hermano. No sé si quiere saludar. Buenos días a todos. Qué lindo estar acá en casa, como dice el pastor Pedro Felipe. Es un honor para nosotros poder compartir esta mañana y ver el calor que hay, no solamente para los que nos conocen, sino para los que no nos conocen y para cada uno, me imagino, de los que llega, porque deben sentir exactamente eso, el amor inmenso que hay aquí adentro. Gracias por invitarnos. Gracias. Señor les bendiga. En esta mañana, gloria a Dios. Gracias, Pedro Felipe. Hoy vine, tenía que ser, si no me invitaba, me quedaba este año sin conocer a mi sobrino nieto. Pero teníamos que venir con Pato a conocerlo. Quiero ponerle un marco escritural a la palabra que voy a compartir. Como sé que la mayoría somos de la casa, vamos a dar un mensaje que nos enfoque en lo central de lo que creemos para empezar el próximo año con una victoria extraordinaria y totalmente enfocado y con los argumentos correctos. Quiero leer Romanos, capítulo 5, versículo 18 en adelante, voy a leerle yo. Dice el apóstol Pablo a los romanos: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y está hablando del Señor Jesús, la justicia de Jesús. El mensaje de esta mañana es: ¿qué haremos, qué hacemos con Jesucristo? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta casa, te doy gracias por esta casa espiritual, por todo lo que significa, por todas las vidas que están haciendo piedras vivas aquí en tu templo. Y Señor, por este año que terminamos y el año nuevo que comenzamos, quiero bendecir a mi congregación, quiero bendecir a cada uno de los que aquí participan a través de la cabeza de la unción del pastor Pedro Felipe, de Ana María, Señor, de Natán, que ellos sean la familia de bendición para todos, Señor. Que así como Natán crezca, Señor, este ministerio también se desarrolle tocando todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué hacemos con Jesús? A algunos hermanos les encanta usar la Biblia para hacer matemática o para hacer cuentas o para adivinar fechas. Pero el tema de la Navidad, el tema de la encarnación de Jesús, el tema del fin de año, es traumático para muchos, o por lo menos para algunos, confuso. Pero no debería ser así. Porque para nosotros, los que por fe creemos y aceptamos la Biblia y no la usamos como un calendario, no tiene que haber disputa en cuanto a la geografía, ni al lugar en la historia, ni nada. La Biblia tiene un significado material, la Navidad en la Biblia tiene un significado material, pero también un significado espiritual. Y así son todas las verdades de la palabra de Dios. Tienen una aplicación material desde un entorno espiritual. Algunos me han llegado a decir que festejar la Navidad o festejar las fiestas es pagano, es una costumbre pagana. Pero llamar pagana a una fecha en el calendario que exalta al Señor Jesús es caer en la misma trampa de todos aquellos quienes atentan con Jesucristo. Qué bueno que por lo menos la humanidad le ha dado un día para celebrar, que no es el mismo día en todas partes. Por ejemplo, en 2 semanas los árabes cristianos van a festejar la Navidad.
Ellos festejan la Navidad el 7 de enero, no el 24. En realidad la cuestión del calendario es una cuestión que se le asigna, ¿no? Es una cuestión que no está clara en los manuscritos, pero yo no tengo que llenar el silencio de Dios haciéndole decir a la palabra de Dios las cosas que la palabra no dice. Nosotros como cristianos que celebramos la Navidad, tenemos que decir que lo que estamos celebrando es la encarnación de Jesucristo. Dios, nuestro Señor y Salvador, que se hizo hombre por amor a vos y por amor a mí. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos contemporáneos, muy cercanos a nosotros, más prominentes, decía que el milagro central afirmado en las Escrituras, el milagro central es la encarnación. La afirmación de que Dios se hizo hombre. Porque dice C.S. Lewis que de ese milagro es que vienen todos los otros milagros. La encarnación de Jesús es una preparación de Dios acercado a nosotros, o señalan a Dios acercándose a nosotros, o todos los milagros son consecuencias de la encarnación. Dios, dice la palabra, enviaría a su Hijo para que naciera en un pesebre. Y la verdad, era un acontecimiento que nadie esperaba. Pero nadie lo esperaba entonces y nadie lo espera ahora. La gente esperaba al Mesías, no a Dios encarnado. La gente estaba esperando otra cosa. La expectativa era que el Mesías iba a nacer con un linaje de rey en una forma diferente a la que Dios se hizo hombre para nosotros. Y hay muchos que por eso se perdieron la llegada del verdadero Mesías y todavía lo siguen esperando. Porque no les satisfizo la manera en que Dios actuó, que la manera en que Dios obró, y no le pueden creer a Dios. Charles Brown era el asistente de la reina Victoria y en sus memorias él decía que la reina tenía en Baltimore una residencia de verano y cuando llegaba el verano la reina Victoria salía por la residencia a pasear por el campo y para ver e interactuar con su pueblo se quitaba el ropaje de reina y se ponía ropas andrajosas. Y dice que un muchachito que venía con sus cabras le decía: vieja estúpida, correte. Y la reina se sonrió y siguió caminando. Y el que venía atrás, este Brown, que el que cuenta la historia, dice que después le dijo, dice, deberías arrepentirte porque le hablaste así a la reina de Inglaterra. Y el muchacho dijo, bueno, pues entonces tendría que vestirse como reina. Yo creo que este es el problema central, que no podemos entender a Jesús porque no lo tenemos a la imagen que nuestra cabeza lo tiene. Dice eso la palabra de Dios. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El mundo en general, querido mío, no ha recibido a Jesucristo. La mayoría de su pueblo todavía no reconoce que Jesús es el Mesías. Para muchos, lo que popularmente se conoce como Navidad, como la Encarnación, es solamente una fecha en el calendario. Una fecha que se crea mucha tensión, se crea muchos derroches, hay muchísimos compromisos que cumplir. La Biblia nos cuenta que en la primera Navidad, Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Y yo les pregunto, ¿cuánta gente hoy en día, de una u otra manera, está matando a Jesús por no aceptarlo? Festejan con un árbol de Navidad sin tener idea lo que significa ese árbol de Navidad. Yo lo que quiero y quiero invitarlos es que en esta época del año podamos decirle a otros que Cristo nació y que es Dios hecho hombre por nosotros, por amor a nosotros, sin condenar a nadie, pero devolverle el sentido bíblico. Hay millones de personas que se pierden el verdadero sentido para festejar la vida porque no tienen a Jesucristo. Un día de fiesta. Pero en la Navidad, lo que realmente nosotros tenemos que poner como cristianos y lo que hemos tenido oportunidad y todavía estamos viendo gente, no son las ofertas, sino el mensaje bíblico
de la encarnación, sin condenar a nadie. Volver a buscar la forma de exaltar a Jesús públicamente. Nos han encerrado nuestra fe a los templos, queridos hermanos. No podemos hablar con libertad. A la Navidad ya no le llaman Navidad, le llaman fiestas. Algunos discuten si tenemos que decir Merry Christmas o si ofende a algunos decir Merry Christmas. ¿Por qué va a ofender decir lo que yo pienso? ¿Por qué no podemos nosotros? Empecemos el próximo año con convicciones en nuestro corazón. ¿Qué vamos a declarar en nuestra vida, con nuestra vida? ¿Qué va a saber la gente de nosotros por lo que vivimos? No por lo que decimos acá adentro, porque este mensaje no es para ustedes. Este mensaje es para los que no están acá. Este mensaje es para las sillas vacías. Este mensaje es para aquellos que todavía no aceptaron al Jesús. Pero qué paradoja, porque la sociedad no tiene ningún problema en creer ningún milagro sobrenatural. Y no tiene ningún problema de ninguna manifestación extraterrestre. Ya dicen que hay vida en Marte, agua no sé en dónde. Para eso no tienen problemas para creer. Pero creer que Dios hizo hombre. Hablar de Dios es popular en cualquier parte, pero hablar de Jesús es una cosa muy distinta. Algunos piensan, escúchame, si en la misma iglesia, desde el comienzo de la iglesia, hubo discusiones sobre quién era Jesús y no se ponían de acuerdo, imagínate cuánto más van a estar los incrédulos, gente que no se les presentó el mensaje, gente a la cual no se le presentó Jesús como realmente es. Jesús no es un ser intermedio entre Dios y los hombres. No es un semidios enviado para hablarnos de Dios. Jesús, dice la palabra, es el verdadero Dios hecho hombre. Un Dios que se hizo hombre para hacerle ver al mundo que hay un Dios. Y todavía hay un Dios. Y nuestra vida tiene que mostrar de que hay un Dios. La cristología, lo que se llama en teología la doctrina de Cristo, es lo que le provee al cristianismo de la base fundamental para poner en orden todas las cosas. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, el discípulo amado del Señor. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Escuchen esto. Dice que hay gente espiritual. Y hoy en día también hay gente espiritual, pero hay gente espiritual que está haciendo santería. Hay gente espiritual que está haciendo idolatría. Hay gente espiritual que está haciendo espiritismo, que está haciendo necromancia, que está haciendo adivinación. No tengo que decirle. Dice, no crean a cualquiera estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido del mundo, dice Juan, en ese entonces, todavía están, hay algunos por acá, muy cerca, en la ciudad de Miami, muchos falsos profetas. Y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que tiene a Jesucristo ha venido en cuerpo, que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Fíjate, esto lo escribió Pablo cerca del año 100 de nuestra era cristiana. Ya estaba diciendo que había gente aún dentro de la casa de Dios que estaba diciendo de que Dios no había venido en cuerpo. Y este apóstol tuvo que ponerlo firme. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repitan conmigo, gracia y verdad. Es uno de los versículos más profundos de la Biblia y una de las consideraciones más claras de la encarnación de Dios. Cristo es la prueba final de la ortodoxia cristiana. Escuchen esto, uno no puede tener una doctrina sana si no tiene a Cristo en el centro. Uno no puede tener una doctrina bíblica si Cristo no está antes que la tradición. ¿Me escucha, iglesia? Pero a veces nosotros no lo discutimos, a veces nosotros, no discutirlo por confrontarlo, pero hablarlo como nuestro punto de vista. Porque si tenemos afuera del lugar a Cristo, todo lo otro va a empezar a filtrarse. Si no creemos que lo central de nuestro credo es Jesús, todo lo demás va a filtrarse. ¿Qué hacemos
con Jesús. Por eso es que la palabra Navidad se reemplazó por fiesta, porque a la gente le recuerda que Navidad es el nacimiento de Jesús y a la gente le molesta Jesús. ¿Por qué? Porque en el mundo creen de que hay muchos dioses. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el verbo de Dios. Y cada vez que desde un púlpito o desde una tribuna, y cuanto más desde un canal de televisión o desde un micrófono de una radio, uno exalta el nombre de Jesús como el verdadero Dios, todos empiezan a poner con los pelos de punta y empiezan a gritar y a aullar y a atacarte diciéndote de que sos un fanático. No somos fanáticos, somos radicales que sabemos poner a Jesús en el centro. ¿Por qué? Porque si Jesús es el verbo, no es un verbo. Y si no es un verbo, es que no hay otro más. El verbo excluye a todos los otros verbos. Si Jesús es el verbo, excluye la idea de los rabinos de que él era un impostor. Si Jesús es el verbo, excluye la idea musulmana de que él era solamente un profeta. Si decimos que él es el verbo, excluye la idea de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un ser inferior creado por Dios. Si decimos que él es el verbo, excluye la idea de que Dios tenga madre. Porque si Dios tuviera madre, no sería Dios. ¿Usted me entiende? Quizá le estoy dando palabra muy dura para esta mañana, pero es lo que siento, que la iglesia debe estar preparada. Nosotros debemos prepararnos para poner a Jesús en el centro. Voy a hacer un paréntesis a esto que les estoy contando. Y les voy a decir de un libro que acabo de leer, Investigación sobre María. Acaba de salir, publicado por Editorial Aguilar en el año 2015. Un periodista lo hizo, Corrado Agivas. Y él va y recorre todos los tópicos históricos, teológicos e incluso antropológicos sobre la persona de María. Y habla de lo que dice la Biblia, lo que no dice la Biblia, lo que dicen los evangelios apócrifos. Les voy a recorrer un poquito esto para que usted tenga argumentos solamente. No le digo vaya a pelear con nadie, pero plántese en su fe. Los 4 evangelios canónicos son los que definen nuestra centralidad. Los 4 evangelios canónicos son los mismos para la Iglesia Católica, para la Iglesia Ortodoxa y para la Iglesia Protestante. Son los 4 evangelios que el pueblo de Dios usó siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Todo lo que no está en la Biblia, y en esto no hay diferencia con los hermanos católicos, ¿por qué? Porque ellos tienen los mismos 27 libros en el Nuevo Testamento que nosotros. Los 4 evangelios canónicos son los que se consideran válidos por la Iglesia, por todas las iglesias. Repito, ortodoxa, romana y protestante. Sobre María hay que aplicar lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia yo no puedo traerlo, aunque hay algunos evangelios, como por ejemplo el protoevangelio, que es apócrifo, de Santiago, habla sobre la vida y sobre la historia de María. Siempre los libros deuterocanónicos agregan un poco más de historia, pero no cambian la doctrina realmente. La gente es que se imagina. El llamado Evangelio de Santiago, apócrifo, habla de la concepción y el nacimiento y la infancia, y le atribuyen a María de niñas ese evangelio, no los demás evangelios, ni siquiera los de la Iglesia Católica, algunos dones milagrosos. Y decían que los papás no podían concebir y que oraron y que cuando les nació la niña, ellos se la consagraron al Señor. De José se sabe mucho menos, porque nuestros evangelios hablan muy poquito y los libros históricos de la época dicen que era un personaje absolutamente misterioso. Aparentemente, el primo de Elizabeth y Zacarías, recuerdan, llamó a un viudo de la ciudad, que era José, de muchos más años que María, y se casó con María. Eso es todo lo que se... Fíjense que no invalida nada de lo que nosotros creemos, pero no agrega nada a lo que nosotros creemos. Entonces después otra historia que se hace este hombre es, ¿tuvo hijos María o no tuvo hijos María? La verdad es que al usar la palabra en nuestra Biblia, en nuestros evangelios, primogénito, da la idea, porque cuando habla de el Hijo de Dios, habla de unigénito. Cuando dice que Dios envió a su Hijo unigénito, quiere decir que envió a su único Hijo concebido una sola vez. Pero cuando habla de María, dice que Jesús fue el primogénito de María. Primogénito no es unigénito. Primogénito da la idea de que hubo. Ahora, dice la Biblia que hubo otro. Algunos interpretan de que como José era viudo, los hermanos de Jesús mencionados en la Biblia eran los hijos de José, o sea, sus hermanastros.
pero la verdad no agrega ni quita. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios, la misma palabra, dice que María tuvo a Jesús, su hijo primogénito. O sea, que no le agrega nada a lo que nosotros creemos. Pero ahora déjame decirte algo, porque la gente se niega a creer. ¿Cuándo empieza el culto a María? Dice que el culto a María, dice este periodista, lo dice el periodista, no lo digo yo en este libro, dice, fue casi inexistente en los primeros 3 siglos de cristianismo. La devoción por la Madre de Cristo recién comienza a florecer en el siglo IV, en el culto católico romano a María. Es una tradición y está por encima de la Escritura. Fíjate lo que dice un tipo que hizo un análisis antropológico, sociológico. Dice, fue en el concilio de Éfeso, en el año 431, donde se debatió el tema de la virginidad de María. De acuerdo al obispo Nestorio, la corriente llamada nestoriana, hay algún Néstor acá, mirá la pata que se metió en ese entonces, dice que creía imposible que Dios hubiese alumbrado en un cuerpo humano. Entonces dijeron, no, María tiene que haber sido algo divina. Y de ahí empezaron un montón de atrocidades. Atrocidades que no están soportadas en la Biblia. Y que la Reforma Protestante pone en claro. Hay 4 dogmas respecto a María. 2 de los cuales comparte toda la iglesia, porque están en el credo de fe. Que Jesús nació de María Virgen. O sea, la concepción virginal es un credo de fe de todos. Y que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Esos dogmas nosotros los compartimos. Pero después del IV siglo, ellos le agregaron un tercero y un cuarto dogma. Agregaron de que ella había concebido sin mácula, o sea que ella había nacido sin pecado, cosa que es una barbaridad, porque si ella hubiese nacido sin pecado no necesitaría un Salvador. Y ella misma dice, he aquí mi Salvador. ¿Se dan cuenta? Y el otro es el dogma de la asunción de María al cielo, que dice que sin morir ascendió. Absolutamente, que eso da origen a un montón de falacias con respecto a que ella antes de morir había ido por el infierno y entonces la ponen un poquito, había ido a interceder por los pecadores y entonces la ponen en un lugar de corredentora, más o menos a la misma estatura de Jesús. Y tal es así que tuvieron que cambiar el Ave María. El Ave María, que siempre se conoció, hasta el siglo IV, se conoció, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso es parte de la doctrina nuestra. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Eso, hasta el siglo IV, era parte de la doctrina cristiana y sigue siendo parte de la doctrina cristiana. Pero a esto le tuvieron que agregar una frase que dice, Santa María, Madre de Dios. Eso no estaba en la primera oración de María. Eso se agregó en el siglo XIV. Entonces, cuando alguien te diga, no, lo que pasa es que lo de María nosotros lo creemos así, sí, ustedes creen lo que un decreto papal puso. Pero para mí, el problema fundamental es que los hermanos católicos no ponen la Biblia en el lugar de Jesucristo. La Biblia, la revelación de Dios y Jesús, Hijo de Dios, son la única revelación que Dios nos mandó. Todo lo demás es imaginación. Así se lo cuenta el pastor Esteban de acá arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o me perdí? ¿Amén? Entonces ahora cierro el paréntesis. La diferencia con nosotros es, los protestantes, vapuleamos la imagen de María en absoluto. Para nosotros también es una mujer de fe y es bienaventurada. ¿Pero qué es la madre de Dios? No. Es la madre de Jesús, hecha hombre. Entonces no le rendimos culto. Pero resulta que como Lutero en el año 1500 puso esto, la contrarreforma se puso mucho más dura contra los protestantes y entonces empezaron a dar cada vez más poder intercesor a María hasta que María logró destronar a su hijo y lo puso por segundo nivel. Usted háblele a un católico bien intencionado de Jesús y no tiene problemas. Háblele a un católico de cuello colorado de Jesucristo y le va a hacer problema. Porque para muchos de ellos Jesús hace lo que le dice la madre. Y eso no es así. Nosotros todos, aún la madre de Jesús hecho hombre, hacemos lo que nos dice Jesús. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Cierro el paréntesis. Querido, Jesucristo te tiene que enfocar
en tu vida. Jesucristo te tiene que dejar ver cuánto Dios te amó. Dice, porque tal fue el amor de Dios por vos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Con ese versículo, lo finito que nosotros tenemos en nuestra cabeza se volvió infinito. Y lo infinito se volvió corpóreo. Nosotros pudimos tocar a Jesús, porque si lo tocó Juan, yo lo puedo tocar. Lo invisible se volvió visible para nosotros. Y no nos tenemos que olvidar de eso, que lo trascendente se volvió eminente para nosotros. Aquellos que no podíamos ni siquiera pensar, ni siquiera ponerle una figura, el Logos, el Creador, se hizo hombre para que vos pudieras contemplarlo, para que esté al alcance de tu comprensión. Aquello que estaba fuera del alcance de nuestra vista, porque la Biblia dice que ningún ojo ha visto, dice Isaías. El ojo humano no estaba preparado para ver a Dios, hasta que Dios se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne sin dejar de ser Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, 1 Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Jesús nos muestra al Dios verdadero. Ojo, sin Jesús no hay conocimiento de Dios. Sin Jesús puede haber religión. Sin Jesús puede haber historia. Sin Jesús puede haber teología. Pero sin Jesús no hay Espíritu Santo. Y ahora voy a decir por qué. Dice, en Él está el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Querido, con la venida de Cristo, Dios nos reveló una persona de Él a través de su Hijo. Dice Dios, Hebreos 1:1-3, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra poderosa. Jesús y la palabra. No podemos poner a Jesús fuera de la palabra y no podemos usar la palabra fuera de Jesús. Algunos, como los testigos de Jehová o los mormones, tienen que modificar algunos versículos de la Biblia para hablar de Jesús. Porque la Biblia es clara con respecto a Jesús. La Biblia, el texto de la Biblia es claro. Aún, te voy a decir una cosa, aún el Corán menciona 34 veces a Jesús, Hijo de Dios. Pero ellos no lo dicen. Porque la mayoría de la gente que recita el Corán lo recita en árabe porque es la única manera en que lo pueden recitar y no tienen ni idea de lo que están recitando. Es solo fonética lo que están recitando. Pero Jesucristo es distinto. En Jesús, en Juan 14:9 dice el mismo Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre se revela a la humanidad. Querido, concluyo con esto. Lo más importante de todo lo que te dije esta mañana, lo más importante de cómo vas a empezar vos el próximo año, lo más importante de cómo diste tu vida al Señor, es que Cristo es el verbo de Dios y Dios se puede alcanzar. Y esta es una gran verdad. En lo espiritual, para nosotros, todo el año es Navidad. Yo no me voy a poner a discutir con mis vecinos si es Navidad hoy, o si fue hace 2 semanas, o si va a ser en 15 días, o si va a ser en marzo, o si nevaba o no nevaba. Yo no, porque le fijé una fecha, pero para nosotros todo el año es Navidad. La Navidad comienza el día que aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate lo que nos dice Juan. Juan nos dice, y Él vivió con Cristo. Y sus evangelios, estamos descubriendo, en estas semanas atrás, se descubrieron rollos, manuscritos del Evangelio de Juan, escritos en el año 102, casi
pisándole los talones al apóstol. Y él vivió con el Señor y dice, yo vi su gloria. No estaba escribiendo una filosofía, no estaba escribiendo una teoría. Juan estuvo allí, él vio a Cristo y vio la gloria de Cristo. Él sabía lo que nos dijo, que Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Y más tarde, en su epístola primera, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Dios se deja tocar. Dios se deja tocar. Ándate con este mensaje. Yo puedo tocar a Dios. El problema es que yo trato de meter a Dios acá adentro. Y a veces me pierdo la presencia de Dios porque esto no es flexible, esto tiene hueso. Algunos tienen hueso con pelo, otro hueso sin pelo. Yo te invito a que pongas a Jesús en el músculo más flexible de tu cuerpo, en el corazón. Porque si tratás de meter a Jesús acá adentro, no te va a dar la cabeza, te vas a enloquecer. Pero si lo pones acá adentro, te va a cambiar la vida. Va a ser aquel que te abraza, como dice mi esposa. El Dios que te puede tocar con el abrazo de un amigo. El Dios que te puede mirar cuando llevas a tu hijo a hacer un mensaje con vos. Es Dios que te está mirando. Esa criatura es Dios. Todo es Dios. El hombre por necio no reconoce a Dios porque quiere ponerle etiquetas, porque estamos acostumbrados a poner etiquetas. Pero Dios te invita a que bajes de acá y que lo pongas acá. Que ese verbo de Dios no es, como decían los filósofos griegos, aquel que nunca podríamos conocer. No, nosotros, si Juan lo conoció, nosotros también lo podemos conocer. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes también vean y oigan que el Padre, dice, la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos está diciendo, queridos, si yo toqué a Jesús, si yo conocí a Dios a través de Jesús, vos podés conocer a Dios a través de Jesús. Pero para conocerlo de esa manera, hay que bajarlo de acá a acá. Hay que sacarlo de la teología y ponerlo en la vida. Hay que subirlo de los altares a nuestro corazón. Porque una cosa es tener a Cristo en una pared, como una imagen. Eso no dista de ser una abominación a Dios. Porque Dios no está hecho para ser imagen. Dios está hecho para habitar en el templo perfecto que es el corazón del hombre. Y de la única manera que puedes hacer eso es aceptando a Jesús. No cambiando de religión, no cambiando las cosas que lees, aceptando a Jesús, diciéndole, Señor, yo voy a cambiar mi vida y te voy a dar chance. A veces nosotros nos convertimos en los mayores condenadores y empezamos a darle bibliazos a la gente. Querido mío, la gente no necesita bibliazos, la gente necesita conocer a Jesús. Porque si el que cambia a la gente es el Espíritu Santo, la gente nunca va a poder tener al Espíritu Santo sin Jesús. Y nosotros tenemos que mostrar ese amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con nuestro testimonio. Que la gente que me conocía a mí, que conocía a mi esposa, diga, pero si estos eran unos degenerados virtualmente. Y Dios los cambió. Si estos estaban en cualquier cosa, y Dios los cambió, pastor, vamos a sacar el libro ya. Necesito que me lo endoses, que seas uno de mis endosos al libro. Te voy a mandar el manuscrito en estos días. Que cualquiera que pueda ver la vida que nos cambió a nosotros, pero que es una vida simple, lo mismo que te pasó a vos. Que cualquiera que nos conociera dijeran, pero ¿qué pasó con estos dos locos? Estos dos locos conocieron a Jesucristo y se enamoraron de Jesús y lo bajaron de la cabeza al corazón, lo bajaron de los altares y lo pusieron en el corazón. Porque nosotros estábamos en el mismo lugar donde muchos de ustedes han estado. Muchos de nosotros venimos de las tradiciones, muchos de nosotros venimos de la iglesia tradicional, pero Dios quiere salirse de la iglesia, aún de esta iglesia. Dios quiere estar afuera, quiere estar mostrándole a aquellos
que necesitan conocer que hay amor también para el pecador. Y la única manera que lo vamos a mostrar es con nuestra vida, dando nuestra vida, no encerrándonos entre santos. Porque te voy a decir una cosa, el olor a santidad, después de un rato, apesta. Tenemos que salir afuera y abrazar al que necesita. Abrazar aún a aquel que nosotros sabemos que no está viviendo en la verdad. Y decirle que reciban al Señor Jesús. Y dejar que el Espíritu Santo obre. Y dejarnos sorprender. Dice Jesús, toda gracia y toda verdad. Nosotros no podemos dividir la iglesia. Y ser una iglesia completamente de gracia, sin verdad. O completamente en verdad, sin gracia. Yo te invito este año 2016 a que pongas delante del Señor todos aquellos que Dios te ponga en la cabeza. Y que diga, Señor, déjame mostrarle un destello de lo que vos hiciste conmigo. Para que ellos sepan también cuánto amás vos. Aún en toda situación. No hay cosa que podamos hacer nosotros que nos aleje del amor de Dios. Yo no tengo que recitarle la Biblia a nadie. Yo tengo que vivir una vida distinta y dejar de que el Señor Jesús, encarnado en nosotros, traiga el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convence, querido, no voy a convencer yo. Vamos a abrir las puertas. Vamos a abrir las puertas de la casa. Vamos a abrir las puertas de nuestra mente, vamos a abrir las puertas de nuestro corazón, vamos a abrir la puerta de nuestro trabajo, vamos a abrir la puerta para abrazar a todo el mundo. A todo el mundo es, pastor, ¿a cuántos? A todo el mundo. Hagamos vivir a Jesús. Ese es el verdadero sentido del cristianismo. Bajar a Jesús de los altares. Yo quiero bajar a Jesús del altar y quiero traerlo al corazón de la gente. Amén. El Señor les bendiga. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Señor, tú sabes qué corazones tocaste en esta mañana. Yo no lo sé, porque vos sos Dios. Yo no pretendo ser Dios, porque vos sos Espíritu Santo. Y vos sabés, Señor, qué fibras tocaste y qué estás cambiando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que mis hermanos de aquí, de esta congregación, todos, y cada uno de ellos, todos, te puedan bajar de la cabeza el corazón y tratar de racionalizarte menos y de vivirte más. Tratar, Señor, de que tu sangre fluya por nuestras venas. Que sea tu corazón el que lata en nosotros diciendo, te necesitamos, Señor. Diciéndole al mundo tu amor por cada uno, Señor. Señor, que así como no tenemos problemas de cruzar un mar para ir a Cuba, a ir a otras naciones, Señor, no se nos dificulte golpear la puerta de nuestro hermano para decir, te amamos. A pesar de todo, te amamos. Señor, con nuestros hijos. Yo te doy gracias por la vida de nuestros hijos, los que caminan en vos, y en especial, Patricia y yo te damos gracias por la vida de María Laura y por la vida de Juan Agustín, que no caminan en vos. Pero nosotros los amamos. Y queremos despertar esto en los hermanos también. No pongas en nosotros, Señor, un corazón legalista, porque vos no podés vivir en un corazón legalista. Vos cambiaste la ley por la gracia y la verdad. Gracias a Dios, Señor, que vos nos enseñás que sos el modelo perfecto, que no tenés ningún problema en decirle a esa pecadora, no peques más, pero que no fuiste nunca a mirar si dejó de pecar o no para seguir condenándola. Tú le diste la lección, tú le diste la palabra, pero después lo que dejaste en su corazón fue lo que hizo la obra en esta persona. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te celebramos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque la Navidad está tan pegada al Año Nuevo. Y que no es casualidad que esto que haces de nuevo nosotros se convierta en una vida nueva en el próximo año. Señor, dejamos en este altar todos los fracasos. Dejamos en este altar hoy, último domingo del año,
todas las promesas incumplidas. Yo invito, iglesia, si usted tiene algo que se sintió fallarle a Dios, si tiene algo que usted quiera dejar en el altar del Señor que no lo cumplió y quiere dejarlo y olvidarse de eso, dice el Señor: yo hago nueva todas las cosas. Mi pasado no existe más porque tú, Señor, haces de mí una nueva criatura. Si tenés cosas pendientes, déjalas en el altar del Señor. No empieces ese año nuevo con mochilas viejas. No cargues piedras. El Señor ya te perdonó y quiere bendecirte. Si vos sentís que esto es para vos, vení, no tengas vergüenza. El Señor quiere bendecirte, quiere agarrar esa mochila pesada. Quiere que camines en libertad en este nuevo año. Que salgas corriendo a la libertad. Espíritu Santo, por favor, trabaja en la vida de mis hermanos que han estado agobiados y dales la libertad de la nueva promesa en Cristo Jesús. Si todavía no aceptaste a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Si has estado mirando de afuera pero no participando de adentro, este es el momento, dice el Señor. No dejes otro día más. Jesús es quien te está invitando a comenzar un nuevo año con Él en el centro de tu corazón. Decídete a aceptarlo, a cambiar tu vida. Pídele al Señor que te perdone todos los pecados y que te invite a vivir en su gracia y que la gracia de Él te llene del Espíritu de verdad. Padre, yo bendigo a mi congregación, a cada uno. Bendigo, Señor, a todos los miembros. Que este año 2016 sea para ellos un año poderoso. Un año, Señor, de provisión tuya. Un año de providencia, donde vos marcás un antes y un después. Que esta iglesia pueda recibir y pueda dar testimonio de tu obra en favor de ellos. Que caminen, Señor, en tu favor. Que caminen en tu favor, libres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.